Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. O podemos decirlo con un español un poquito más contemporáneo: la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Estas son palabras del profeta Isaías, escritas en el capítulo 40 y en el verso 8 de su libro. Y en ese lugar, el escritor sagrado, el gran profeta inspirado por Dios, uno de los hombres que predicó un mensaje de esperanza en medio de la crisis del pueblo de Israel, les recuerda al pueblo que aunque las cosas se vean difíciles, aunque la situación parezca insostenible, aunque los problemas sean serios, aunque pareciera que la esperanza se ha perdido, la verdad es que la palabra de Dios, las promesas de Dios van a permanecer para siempre. Y eso lo dijo Isaías en un contexto de crisis, cuando parecía que Israel iba a desaparecer, arrasado por los ejércitos enemigos. Parecía que Israel estaba destinado a la desaparición, pero la palabra de Dios era que Israel iba a permanecer. Ese era el cumplimiento de esa promesa. Habría de llevarse a cabo, como efectivamente se llevó a cabo y se ha llevado a cabo. Entonces, lo que Isaías dice, mira, es que el ser humano puede desaparecer, el ser humano puede marchitarse, y efectivamente la vida es como la flor del campo. Se le compara así. Los poetas seculares y los poetas sagrados han comparado la vida humana con la flor que se seca, que se marchita, con la hierba que se seca, que hoy está y mañana no es. Pero en contraste con esa transitoriedad del ser humano está la eternidad de Dios y la eternidad, por lo tanto, de su palabra. Y por lo tanto, su palabra permanecerá para siempre. Desde el comienzo de las edades hasta el fin de las edades, la palabra de Dios permanecerá, permeará la vida humana. Cumplirá Dios sus promesas, sus advertencias serán llevadas a cabo, sus hermosas promesas de gracia, de perdón, de renovación, de poder se van a efectuar. Y finalmente el plan de Dios se llevará a cabo con puntual exactitud, porque la palabra de Dios ha de cumplirse. Y esa palabra se cumple todos los días en nuestra vida. Cuando acudimos a Dios y a su palabra, encontramos refugio, encontramos fortaleza, consuelo, dirección, luz. Y lo hemos dicho tantas veces, esa es la palabra de Dios. Hace mucho tiempo, en una época cuando la filosofía daba paso a los primeros destellos de lo que sería la ciencia moderna, la humanidad vivía una época, especialmente en Occidente, que fue caracterizada o que fue llamada como la iluminación, porque se abandonaba ya la revelación, según ellos, se dejaba a un lado las enseñanzas religiosas que consideraban ellos que estaban ya superadas, y que ahora la filosofía y la ciencia que empezaba a sacar sus primeros o a dar sus primeros pasos estaba allí presente para gobernar el ser humano. Y entonces hubo un filósofo, Voltaire, que fue uno de los padres de la iluminación en el siglo XVIII, que dijo que un día, dijo él predicaría el evangelio de la razón desde el púlpito de Notre Dame, o sea, desde el púlpito de la Catedral de Nuestra Señora de París. Con lo que él quería decir era que iba a desaparecer el concepto de Dios, la creencia en Dios. Dentro de un tiempo iba a desaparecer, y lo que iba a prevalecer era el razonamiento científico, que según él se oponía a lo religioso. Bueno, la realidad es que en el día de hoy nadie se acuerda de quién era Voltaire. Bueno, lo conocen los
profesores de filosofía, los estudiosos de esas materias, en los reducidos círculos académicos, pero el pueblo, la gente, no sabe quién era Voltaire. Pero todo el mundo sabe qué es la Biblia, todo el mundo sabe quién es Dios, todo el mundo sabe quién es Jesucristo, todo el mundo ha oído la palabra del Evangelio de Jesucristo, porque este versículo que he leído, sécase la hierba, la flor se puede marchitar, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, se cumplirá hasta el fin de los tiempos. No sabemos, el pueblo no sabe quién es Voltaire, la gente no sabe qué es la iluminación ni nada de esas cosas, pero la gente sabe que hay un Dios y hay una palabra de Dios que se cumple y que se seguirá cumpliendo hasta el final. Realmente la ciencia, en el sentido bueno de la palabra, no contradice los postulados de la palabra de Dios, como pensaba Voltaire. Las enseñanzas bíblicas no contradicen ni se oponen a la buena ciencia, como él pensaba. Pero lo que quiero subrayar aquí es que nada va a suplantar la palabra de Dios, porque el ser humano necesita a Dios. El ser humano necesita a Dios porque sin Dios, como dijo el famoso filósofo de la Edad Media, San Agustín de Hipona, sin Dios no descansa. Así que se puede marchitar la flor, la hierba se puede secar, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre y en esa palabra tú puedes encontrar refugio, consuelo, fortaleza, salvación y vida nueva y abundante. Que así sea en tu vida, en la mía, en la nuestra. Que Dios te bendiga. Te hablo el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.